¡Corred, venga, más rápido! ¡Vamos, no paréis! ¡Seguid, no os detengáis! ¡Sí! Estás muy duro, ¿no crees, Antonio? Verás, entrenadora, el día de la competición ya está cerca. ¡Vamos, deprisa! El entrenamiento intensivo es la única manera de que nuestro equipo consiga un buen puesto. Oye, Antonio, ¿por qué no entrena a Chicho? Sí, es verdad, no lo he visto por ninguna parte. Yo tampoco lo he visto. No sé dónde se habrá metido. Pienso que estará practicando alguna de sus jugadas secretas. ¿Eh? ¡Ese cretino! No se ponga así, entrenadora. Él sabe que vamos a necesitar de todos sus trucos. Sí, es verdad, tienes razón. ¡Capitán! ¡Capitán! ¡Chicho! ¿Pero qué hace allá ¡Se arriba? va a matar! ¡Dios mío! ¿Qué está haciendo? ¡Oblíguenlo a bajar! ¡Llamen a los bomberos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Chicho! ¡Chicho! ¡Baja, merluzo! ¡Chicho! ¡Te ordeno que bajes, Chicho! ¿Me oyes? ¡Te lo ordeno, enano! ¡Soy el centro de atención! ¡Entrenadora, la falda! ¡Chicho! ¡Bájate ahora mismo! ¿Es que no oyes lo que dice la entrenadora? ¿Es inútil? ¿No pienso bajar? Chicho, por favor. Te ruego que bajes. Es muy peligroso. Está bien. ¡Ya abajo! ¡Basta ya! ¡Allá voy! ¡3 puntos, colega! Bueno, ¿qué os parece mi super ultra muelle? ¡Ahora mi super salto Chicho terremoto! ¡Yaca! ¡Yaca! ¡Ya! ¡Hola, colega! ¡Ya! ¡Déjalo ya, Chicho! Sigue, a ver si te rompes la crisma. Sigue. ¡Ay, mi madre! ¡Pásala! ¡Allá va! ¡Mi último salto! ¡Ahora! Justo como había planeado. Esto no lo había planeado, de veras. ¡Hostis! Esto tampoco. ¡Ay! ¡Vaya torta que se ha pegado! Hospital. ¡Ay! ¡Qué daño! ¡Ay! ¡Que me hace daño! ¡Ay! ¡Déjame! ¡Estate quieto! ¡No te muevas o te aplasto todavía más! ¡Al conoque! ¡Ay! Muchas gracias, doctor. Gracias por su interés. Eso tiene que durarte toda tu vida, así que ten cuidado. ¡Ay! ¡Qué alivio! ¡Ay! ¿Estás mejor, Chicho? Chicho, ¿cómo se te ocurre hacer tal cosa en vísperas de una competición tan importante? Chicho, sabes que la competición está muy próxima y si tú te lesionas, todo estará perdido. Membrillo, no lo comprendes. Estos saltos no tienen nada que ver con el baloncesto. ¿Qué? ¿Quieres decir que saltabas desde el tejado solo para no asistir al entrenamiento intensivo que todos los demás estamos practicando? No, eso en cierto modo lo hacía por el partido de baloncesto. ¡Ay! ¡Qué daño!
¡Chicho! ¿Quieres explicarme qué tiene de bueno para nuestro equipo el que tú saltes desde el tejado? ¿Quieres echarle una mirada a esto? Es un recorte de periódico. Veamos, Celeste, el gran mago del cielo, viene a nuestro país. El campeón actual de saltos de espectáculo, también conocido como el genio de los aires, busca un aspirante al título. ¡Quita, enano! Chicho, no querrás ser ese aspirante, ¿verdad? ¡Exacto! ¡Eres muy lista, Rosa, muy lista! El aspirante saldrá en directo en la televisión y lo verá todo el mundo. Y si lleva una capa con el emblema de los búfalos, será una buena publicidad para los futuros campeones. Los búfalos ganarán y yo podré decir ¡3 puntos, colega! ¿Y por eso has armado todo este lío? ¡Por fin lo entiendes, coleguilla! No lo hagas, comprometerás al equipo. ¡Uy, mosquis! Vaya chasco, creía que lo habías entendido. El primer aspirante que salte y consiga tocar el blanco señalado antes que Celeste, el mago del cielo, ganará el gran premio de 3 millones. ¿3 millones? Es una gran oportunidad. Tendremos mucha publicidad gratis para el equipo y ese dinero. Y yo seré un jugador estrella antes del campeonato. Eso es matar 3 pájaros de un tiro. Perdóname, Chicho. Tenía otra impresión de ti. Nunca creí que fueras capaz de arriesgar tu vida para conseguir dinero para nuestro equipo. Muchas gracias. Así que era eso. Chicho, qué bueno eres. Mucho. Esperad un momento. A mí me interesa mucho el equipo de baloncesto, ya lo sabéis. Pero esos 3 millones van a ir a una libreta de ahorros a nombre de Rosita y mío. Así que dejaos de fuegos artificiales, amigos. Mira qué bonito. Sí, muy bonito. De modo que por eso estuviste haciendo ese entrenamiento de supersaltos, ¿no? Sí, para ser más rápido que él y caer justo en el blanco tengo que mantener el paracaídas abierto hasta el último momento. ¡Qué rico! Y tanto en los deportes como en todo lo demás soy un experto. Pero para mantener viva mi inteligencia natural y fuera de serie tengo que comer mucho. Sobre todo cuando el guiso es de mi agrado. Estoy seguro de ello. Se lo he prometido a Rosa y no pienso decepcionarla. Palabra. Yo lo impediré, Piojo. Chicho, no estés tan seguro de ganar. Aún no sabes si Celeste, el gran mago del cielo, te aceptará como aspirante, muchacho. Me aceptará. Tengo telepatía. Por eso necesito comer mucho. ¡Otro tazón! ¿Qué? Secretario, léeme otra vez la solicitud del aspirante. ¡Oh, menuda solicitud! Ese tío debe de estar loco. Déjate de comentarios y lee. Más vino. Muy bien. Estimado señor Celeste, ¿cómo está? Yo estoy bien, muchas gracias. Me veo en la obligación de decirle que no creo que sea nada del otro mundo el saltar desde el helicóptero. Así que mi plan es saltar por el aire como una bala de cañón humana. Si a usted le da miedo, no lo haga. Bueno, ya puede mandarme los 3 millones a la libreta cuyo número le pongo a continuación. Un saludete de Chicho López, conocido por Chicho Terremoto. ¡La estrella de los búfalos! La carta está muy bien escrita y el muchacho es valiente. Contesta a nuestro joven amigo diciéndole que estoy muy contento de aceptarlo como aspirante. ¿Qué? ¿Estás seguro? ¡Si es un estudiante de BUP! ¡Cállate! Y haz enseguida lo que te he dicho. Como una bala de cañón. Reconozco que la idea es muy interesante. Ay, muchachuelo, voy a darte una buena lección. ¡Sabrás quién es Celeste! ¡Hacía tiempo que no estaba tan nervioso! ¡Adelante! ¡Adelante, Chicho Terremoto! ¡Adelante!
Espectadores de todo el país, nos satisface presentar el fabuloso espectáculo aéreo del Mago del Aire, Celeste. Muy por encima de nosotros está la plataforma preparada para este acontecimiento. El cielo está despejado, perfecto para saltar. ¿Eh? Desde aquí vemos la plataforma de lanzamiento. Les hablo a pocos pasos de la plataforma de lanzamiento montada expresamente para la gran prueba que va a tener lugar dentro de breves instantes. 100.000 espectadores se disponen a presenciar este acontecimiento y esperan impacientes la llegada del campeón. Un jugador de baloncesto llamado Chicho Terremoto ha sido seleccionado como aspirante en la competición. Será interesante ver cómo se enfrenta al gran mago del cielo. Y este es el cañón que va a utilizarse. El campeón y el aspirante serán lanzados desde la plataforma a 10.000 metros de altura por medio de un chorro de aire. Luego descenderán con sus paracaídas hasta el blanco fijado. El blanco está situado en el centro del recinto y los participantes deberán aterrizar en él. Durante el salto está permitido bloquear y empujar al contrario, realizando una auténtica lucha vida a muerte. Tengo miedo por Chicho. 3 millones. 3 millones. Ese dinero le vendría muy bien al equipo. Les habla Jaime Ondas. Vamos a entrevistar a los miembros del equipo Los Búfalos, al cual pertenece Chicho Terremoto. Pongan atención, señores telespectadores. ¿Podéis decirnos algo? Soy Eva, la entrenadora del equipo, 25 años, soltera. Confío plenamente en Chicho. No me importa si gana o pierde. Solo quiero que lo haga lo mejor que pueda. Muy bien, siga, por favor. ¡Ay, aún estamos en el aire! Bueno, yo creo que es el mejor, ¿sabes? Sí, Chicho es el mejor. ¡Uy! Chicho es muy valiente Bueno, no disponemos de más tiempo. Conectamos con nuestra unidad móvil. Aquí llega el gran mago del cielo, Celeste en persona. Y ahora llega Chicho Terremoto. Con solo 16 años, el aspirante parece bastante preparado. ¡Celeste! 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 ¡Chicho! 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 ¡Gracias, chicos! ¡Muchas gracias! Se va a matar. Señoras y señores, ante ustedes el campeón del cielo, el mago de las alturas, el superhombre del siglo, el príncipe volador Celeste. Y esto es el aspirante. ¡Qué golpe! El gran jugador de baloncesto, el genio de los deportes, Chicho Terremoto. Ya verás, Chicho. Hay que comprobar el sistema de lanzamiento. De acuerdo. Vas a volar por el aire como un misil. Luego estallarás, Chicho, y Rosa será mía. Muy bien, veamos el sistema de lanzamiento. Qué extraño. Hay algo atascado. Imposible. Empuja más fuerte. Ya está. ¡Socorro! ¡Sacadme de aquí, por favor! ¡Nos veremos en las nubes, Chicho! ¡Muy bien, membrillo! Siete, 6, 5, 4, Chicho. 3, 3 millones. 2, 1, 0. ¡Bobby! ¿Qué haces aquí, Bobby? ¡Despierta! ¡Socorro! ¡Voy a morir! ¡Ay, suéltame, boniato! ¿Qué
¿Ese es tu ayudante, Terremoto? Menuda pareja. Quedaos ahí dando vueltas para siempre. En el espacio como un satélite. ¡Adiós! Bobby, si quieres llegar abajo con vida, colabora. ¡Contigo! ¡Yo no quiero colaborar contigo! Muy bien, entonces adiós. ¡Ah! ¡Espera! ¡No me dejes! ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Prometes colaborar? Lo prometo. ¿Qué hago? ¡Agárrate fuerte! ¡Allá vamos! ¡Turboaceleración activada! ¿Qué es esto? ¿No lo ves? Mira el poder de mis dispositivos turbopropulsados. Chizo Terremoto vence con la ayuda de la ciencia. ¡Maldito seas! ¡Es una humillación! No quería usar esto, pero no hay más remedio. ¡Pistola de globos! ¡Fuego! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Páralo! ¡No sé cómo hacerlo! ¡Páralo! Vais a quedaros ahí dando vueltas como una peonza, amigos. ¡No puedo! ¡Suéltame! ¡Quítame las manos encima! Ya hemos pasado el límite de altitud. ¡Chicho, tira de la anilla! ¡No esperes más! ¡Podrías matarte! ¡Hazme caso! ¿Por qué no tienes tú de la tuya? ¡No! ¡Yo soy el campeón! La prueba de mi valor en el cielo es que yo no tiro de la anilla hasta el último momento. ¡Soy el campeón! Entonces tampoco tiraré de la mía. Oye, cabeza cuadrada, si te digo que tires de la anilla, ¡tira de la anilla! ¡Tira tú primero! ¡No! ¡Membrillo, tira! ¡Que no! Si seguís así más tiempo, nos mataremos todos. ¡Tira de la anilla rápido! ¡Oh, no! ¡Voy a ganar yo para que te enteres, bacalao! ¡Ay! ¡Rápido! ¡Tu paracaídas, rápido! ¡Ay, Bobby! Los dos juntos pesamos mucho. Nos vamos a pegar una torta de mucho cuidado. ¡Haz algo! Tenemos que aligerar peso o nos estrellaremos. Por suerte tenemos el paracaídas de emergencia. Uno de nosotros tiene que aterrizar con él. ¿No quieres sacrificarte por mí ahora que al fin vamos a ser buenos amigos? Si fueras humano te sacrificarías por un amigo. ¡Todos lo hacemos! Pues mira, no soy humano. Da la casualidad de que soy un perro. No te preocupes, no te pasará nada. Entonces utilízalo tú. ¡No, tú! ¡No quiero! ¡Ahí va! Querido Bobby, espero que consigas aterrizar bien. ¡Socorro! ¡Socorro! Parece que ya bajan. Volaré. ¡Bobby! ¡Mirad! ¡Llega el campeón! Campeón, ¿qué ha ocurrido allá arriba? ¿Y Chicho cree que le ha pasado algo? ¿De dónde ha salido este perro? Campeón, Campeón. ¿nos podría decir algo? ¿Qué ha sucedido? Los 3 millones serán para mí solito. ¡Allí está! ¡Ha aterrizado sobre la colina! ¡Vamos allá! ¡Oh, mi madre la garga! Campeón, no sé lo que ha ocurrido, pero Chicho ha perdido, ¿no es así? Chicho Terremoto, no has tirado de la anilla hasta el último momento. He perdido. Tú eres el vencedor. El premio debe ser para ti. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! ¡Bajadme de aquí, por favor! ¡Ay! ¡Chicho! ¡Chicho! ¡Rosita! ¡Te has salvado! ¿Y qué pasa con los 3 millones? Cámara, un primer plano. Los gatos hacen miau, miau y los perros guau, 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 guau. Chicho, yo soy la única que te comprende. En directo y para todo el país soy una estrella, soy genial, todo el mundo me contempla. Cámara, un primer plano.
plano, ya sabe, de cerca. ¡Soy Chicho Terremoto! ¡3 puntos, colega!